tiene el nombre de aquel lejano lugar. Y seguidamente daremos paso a José Miguel Pereira, que es profesor, poeta, autor y bueno, y estudioso, amigo sobre todo. Y así haremos un pequeño coloquio de preguntas, respuestas, indagando un poquito sobre las claves del poemario. Y sin más, pues paso a Daniel Bellón, que nos hablará un poco de Cartonera. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí. Además, la feria está muy viva y les agradecemos que nos dediquen un ratito. Yo, como ha dicho Pablo Sergio, soy Daniel Bellón, soy uno de los socios fundadores, por así decirlo, de Cartonera Island. Yo tengo una pregunta para ustedes. Yo entiendo que el protagonista de esto es el autor y no quiero quitar mucho tiempo, pero ¿ustedes saben qué es un libro cartonero? Bueno, un libro cartonero es algo como esto. Pásenlo por ahí. Son libros elaborados de manera artesanal y que tienen su origen en una iniciativa que tuvo lugar en Argentina en los años del Corralito, de un escritor, Washington Cucurto, que montó una cooperativa para apoyar a los trabajadores en desempleo en los barrios más complicados de Buenos Aires, que tiene unos cuantos, en los cuales recogía los cartones de mejor calidad a las personas que se dedicaban a este trabajo, a recoger residuos, para utilizarlos para publicar libros, y por otra parte enganchaba, comprometía, liaba a autores de bastante importancia y bastante relevancia argentinos para que publicaran de manera desinteresada textos, material en esta editora que se llamó Eloísa Cartonera. A raíz de la iniciativa de Eloísa Cartonera, esto, pues como un buen virus, se ha ido extendiendo por un montón de países, en principio por Latinoamérica y Brasil, pero ya se ha ido llegando a Europa. En territorio español hay unas cuantas, hay alguna en Francia, y Cartonera Island es la primera, y esperamos que no la única, porque para esto no hay ningún tipo de exclusiva, editorial cartonera en las islas. Nuestro planteamiento, vinculado a que mis otros dos socios, Ernesto Suárez y Carlos Bruno, son profesionales de la educación, fue vincular el proyecto cartonero como proyecto no tanto de trabajo de intervención social en el sentido que lo hizo Cucurto en Argentina, sino en el sentido de intervención educativa. Entonces, normalmente Cartonera Island organiza talleres cartoneros. Hace poco hubo uno en tu instituto, donde se trabaja con estudiantes de diferentes niveles educativos para que produzcan su propio libro. Cada libro cartonero es diferente, no hay uno igual. Inclusive en la colección 21, en la que está el libro de Pablo Sergio, que se trata de mantener un formato más igualado, cada libro es diferente porque son libros de carácter, como les digo, artesanal, que surgen de talleres educativos cartoneros. Ponemos a los chicos a trabajar en esto. Igual es trabajo infantil y es ilegal o cualquier cosa, ¿sabes? Igual acabamos entrullados un día. Y también a través de lo que llamamos talleres amistosos cartoneros. Oye, pues si un sábado o un domingo apetece, se reúne un grupo de gente y se dedica a elaborar portadas o a trabajar. Esto es la parte un poco de bricks del proyecto, es así, y está complementado con una parte online que pueden ver en cartoneraisland.com o en cartoneraisland.blog, lleva al mismo sitio, donde todos los libros editados en Cartonera Island están a libre disposición a través de una licencia que obligamos a firmar a los autores de Creative Commons, de distribución libre sin ánimo de lucro. Todos los libros tienen un formato en PDF, digamos, para lectura normal, otro en el que te animamos a que hagas tu propio libro cartonero, de tal modo que te lo puedes descargar, imprimirlo, doblarlo, hacer tu propio cartoncito y ya tienes tu libro. Y si nos envías una foto, pues fantástico. Y también algunos de ellos están en formato EPUB para facilitar el acceso a los dispositivos digitales. Cartonera Island tiene ahora mismo dos colecciones, digamos la genérica y por otra parte la colección 31.
El por qué se llama 31 lo explicaría mejor que yo mi compañero Carlos, que es el matemático y el que explica todo esto, los números primos. Si yo trato de hacerlo va a ser mentira, que no lo sé, que va a ser un fraude. Pero es una colección orientada a textos breves, orientada a la internacionalización del proyecto, de tal modo que hemos publicado también en la colección 31 autores latinoamericanos, de Chile, de México, y obras que sean breves pero impactantes. En un contexto en el que la verborragia nos atraviesa por todas partes y donde no paramos de oír palabras, la mayoría de ellas inanes, nosotros queríamos apostar aquí por textos breves pero que fueran capaces de impactar en quien los lee o en quien los vive a través de su lectura. Y Aquel lejano lugar, de Pablo Sergio Alemán Falcón, es el último de los materiales que hemos publicado en la colección 31 y estamos muy felices porque además no es bueno. Yo vivo en Las Palmas, pero soy un poco canarión de adopción, pero el primer gran canario, ahí bien de raíces y tal, al que le publicamos en 31 es a Pablo Sergio, y entonces pues para nosotros es una alegría de verdad el poder estar aquí en la Feria del Libro Las Palmas con Pablo Sergio y con José Miguel. Yo ya me callo porque, como decía antes, el protagonista de esto es Pablo Sergio, ¿ok? Y ya me callo. Muchas gracias, Daniel. Damos paso ahora a José Miguel y bueno, comenzamos hablando un poquito del contenido del libro. Bueno, buenas tardes. Yo, antes de empezar a decir unas cuantas reflexiones que a la vez son preguntas, invitando a Pablo a que nos hable del libro, pues quisiera agradecerle a él que por supuesto haya contado conmigo para acompañarlo aquí. También a Cartonera Isla por contar con él para incluirlo en ese marco tan interesante, porque creo que lo merece, y por supuesto a ustedes por acompañarnos aquí. Y quizás la primera de las reflexiones tiene que ver con el marco y el formato de lo que ha dicho Daniel, tan interesante desde mi punto de vista, que tiene unas connotaciones detrás. Él ha explicado algunas, pero creo que van mucho más allá, como desde la basura, vamos a decirlo así, desde el reciclaje, se pueden crear este tipo de artefactos tan interesantes, ¿no? Y tan estéticos y tan llamativos. En ese sentido, creo que hay una cierta comunión, colaboración entre la labor del escritor, del poeta, ¿no? La paciencia del poeta y la elaboración de estos libros uno por uno de manera artesanal. Digamos que también de alguna forma puede resultar hasta contradictorio que en el marco de la Feria del Libro, donde se suceden uno tras otra presentaciones, pues iría un poco en contra, entiendo yo, de la filosofía propia de esta editorial, vamos a decirlo así, e incluso de la propia elaboración de la poesía, al menos como yo la entiendo, ¿no? Que no tiene que ver ni con la prisa, ni con las ventas, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que también está vinculado directamente con la creación de Pablo y de este libro en concreto, ¿no? Aquel lejano lugar. Desde ese punto de vista, a mí me parece que una de las impresiones que yo tengo al leer a Pablo, tanto su libro anterior como este, es vincularlo a esa humildad, ¿no? De los materiales, en este caso de los materiales poéticos, y a una cierta inocencia, vamos a decirlo así. Yo creo que una definición de su manera de escribir, y esto se opone de frente a lo que decía antes, y que creo que también, por lo poco que lo conozco, va acorde con su personalidad, es una definición, digo, de su poesía como inocente. Bueno, diría, ¿no? Si yo te preguntara que tu poesía transmite ese mundo de inocencia, o más bien de pérdida de la inocencia, y hasta qué punto también aquel lejano lugar, este nuevo libro, sigue esa línea que yo creo que empieza desde la anterior. Sí, pues aquí están nombrando ya un aspecto clave que incluso lo traté en el anterior libro, que es madera y metal,
el tema de la inocencia, yo, aunque, bueno, eso lo traté de manera inconsciente o implícita, luego uno, cuando va leyendo a los grandes, pues, que ciertamente, pues uno lee que la poesía es como una especie de descubrimiento. Un poeta, pues, tiene que tener ese tipo de actitud de descubrimiento ante las cosas. Eso de manera general. Pero sí es verdad, y siendo un poco coherente con el yo poético, sí es verdad que coincide pues ese momento en que pues el yo lírico pues rompe o choca con una realidad o con un lugar, ¿vale? Y se produce pues ese tipo de descripción, quizás de desengaño, ¿vale? Un segundo momento de desengaño y digamos que o bien se vuelve a ese estado latente o ya no se queda en ese estado, digamos, en metal, como digo yo. Por ejemplo, este libro fue escrito antes de Madrid Metal, ¿vale? Pero publicado después. Y dicho esto, tiene un poquito de linealidad en cuanto al tema de la inocencia, porque ambos, pues, aunque Madrid Metal tiene una parte de madera, que es la inocencia, y de hecho lo digo así, que es ese recuerdo donde uno nace, etcétera, y luego la pérdida, cuando ya uno ve que todo está corrompido o marcado por otro paisaje, etcétera. Aquí es como un despertar, no sé si inocente o queriendo ser inocente. Yo creo que es una especie de autoengaño, y a partir de ahí pues se va hilvanando el poemario. Entiendo que no se corresponde propiamente con lo que puede ser un cambio de la adolescencia hacia la madurez, o también coincide con eso, o en una manera simbólica hablamos de los cambios vitales en general, ¿no? Sí, en Madrid Metal sí que se corresponde con los cambios vitales, vamos, es destacadísimo y así lo quiero ver. Aquí es como un desgarro, una especie de golpe, pero no es un golpe traumático en el sentido de que después al final del poemario pues se vuelve a ese autoengaño, es decir, otra vez a lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? No tiene que ver, por ejemplo, en Madrid Metal sí se ve la inocencia cuando uno va creciendo, etcétera, y después pasa a otra fase. Aquí no, aquí es un despertar y luego una vuelta al sueño, un sueño querido, un sueño deseado, ¿vale? Hipócritamente deseado, como digo yo. Yo ya más o menos, ¿no? Los tiros los has anunciado de otra pregunta que iba enlazada, que era si este poemario estaba dentro del mismo ciclo del anterior, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay elementos en el libro que hacen estos puentes, ¿no? Y evidentemente uno de ellos son los símbolos de lo metálico, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Especialmente, ¿no? Sin embargo, fíjate, son anteriores y a mí me resultan por momentos como, al menos personalmente, más atractivos o más sugerentes, ¿no? Desde el punto de vista poético, que a lo mejor en bloque el poemario anterior. No sé cómo lo ves tú. A ver, ciertamente Madrid Metal fue el primero publicado y bueno, no tuve tantos problemas para publicar en ese sentido que aquel lejano lugar. ¿Qué pasa? Que aquel lejano lugar se hace en 2002, se tiene encima del escritorio y claro, a medida que va pasando el tiempo pues uno va aprendiendo, va evolucionando poéticamente, va leyendo, va escuchando a los grandes, va interaccionando, hace feedback y el poemario pues va mejorando, porque yo no lo niego, si el poemario vale la pena y veo que es publicable, pues uno vuelve a él, lo lee, a ver qué tal, si ha envejecido, qué cambiaría, qué quitaría, etcétera, y al final pues se tiene ese resultado. Claro, este poemario es el primero que se hizo, pero ha seguido un proceso
Y claro, el proceso de una persona que ha estado leyendo, que se ha formado, etcétera, y por supuesto pues tiene resultados. Un resultado, yo creo, que mucho más maduro que madera y metal. Los símbolos están, digamos, un poco más trabajados dentro de lo que cabe, yo creo que están más trabajados, y sobre todo, como tú bien dices, el aspecto del metal. Para mí el metal es una connotación negativa, tiene un valor negativo. No me pregunten sobre qué pueden significar, porque yo creo que de preguntarle qué significan las cosas, como decía Mayamé, romper las 2/3 de la poesía, pero sí van a encontrar un sabor desagradable en cuanto a esos símbolos. Esos últimos gatillos, quizás también con sentido didáctico, es interesante señalar, porque cuando yo, por ejemplo, hago aquí alguna pregunta o sugerencia, no tengo la intención de que el autor me resuelva el enigma, porque no se trata de eso, sino que me aporte su lectura también de sus propios poemas, ¿no? Y en esa línea es en la que también decías lo del metal, que tampoco sabías cómo interpretarlo, ¿no? Esto puede resultar desde fuera, o alguien que no esté, digamos, familiarizado con la poética o con algún tipo de poesía, como algo contradictorio. ¿Cómo el autor no puede saber lo que quiso decir? Pues bueno, la poesía, y al menos lo que yo considero la buena poesía, funciona de esa manera, ¿no? Es un proceso de conocimiento donde muchas veces se va tanteando, ¿no?, sobre aspectos. Y yo creo que en ese sentido los poemas de Pablo, y lo palpo más en estos últimos que fueron primeros, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido me parecen bastante sugerentes. Precisamente tenía por aquí un aspecto relacionado con el tema del metal, y efectivamente a mí me parece como que esa simbología tiene que ver, por un lado, como decíamos, con el libro anterior, y también me parece relacionarse con ese aspecto negativo que decías, ¿no?, que se materializa en la espada y el fusil, ¿no?, como sí, también elementos sí, simbólicos, ¿no? Y también creo que está vinculado, y lo decías, con esos cambios vitales, ¿no? No sé qué podrías sí, decirnos en ese sentido. Bueno, la espada y el fusil son elementos efectivamente marcados por el metal, y son elementos que yo quise poner porque resumen o te concreta, te enfoca hacia esa imagen, ¿vale? Y después la espada la puse porque es algo primario. La espada es un arma primaria, es un arma que siempre se ha utilizado hasta relativamente hace bien poco. Y claro, para mí resulta pues me resultó como un elemento, un símbolo que me da bastante juego. Y está el filo, ¿no? Y el filo. El filo en la punta. Sí, ¿no? Y eso es una cosa que también repetía. También está el tema del matiz, porque claro, no solo hablar del matiz, no solo decir, no, que la espada te mata, no. Estamos hablando del momento antes, de ese momento antes de que la espada salga a la luz, ¿vale? La sombra, es decir, ese alguien que está puliendo una nueva espada, una nueva punta, un nuevo metal, está forjando un nuevo metal, es decir, está forjando algo destructivo, algo primaria. Y claro, no estamos hablando de, no, es que están preparando para una guerra, no. Estamos hablando de que se está forjando algo negativo, algo simbólicamente negativo. Es una interpretación, es un símbolo que sugiere, pues eso, algo primario, ¿vale? Y también lo quise plasmar a diferentes niveles, no solo en lo personal individual, sino en lo social. Bueno. Pues también tenía yo, fíjense, en este punto esa pregunta de si acaso tenían connotaciones sociales, porque también parece detrás vislumbrarse algo de eso. Sí, yo cuando fue escrito en el año 2002, pues digamos, yo por aquí entonces estaba en la carrera y tal, y entonces digamos había mucha convulsión social, y claro, no reflexionaba y decía, chacho, pero es que es lo mismo de un momento, de un lado como del otro. Es como, bueno, y de hecho está el símbolo del espejo, ¿no? Que uno lo ve todo mirando solamente la mitad. Entonces quise ahí pues hacer también una especie de expansión social, no solo individual,
sino el nosotros. Para mí, y eso lo aprendí de Tomás Morales, a través de Jerez Rodríguez, que él nos hablaba del nosotros, a diferencia de Saulo Torón, que hablaba del yo, y me encantó ese nosotros, porque me sirvió de herramienta, ahí la importancia de la lectura, para decir que nosotros, es decir, el colectivo, la masa, no un colectivo inteligente, sino la masa tal como la interpretaba Ortega y Gasset, es decir, un colectivo sin pensamiento único, sin pensamiento racional, sin sentido común, pues como ese nosotros pues vamos moviéndonos y digamos que al final todo es lo mismo en un lado como en otro, da igual, incluso con libros extinguidos, etcétera, y al final pues se le alcanza pues ese valor social, ¿vale? Ese valor social es esa crítica, que no deja tampoco de cortar con lo individual. Claro, sí, que lo personal y lo social no está desvinculado. Es crítica y autocrítica. Claro, claro. Yo creo que lo interesante también es, al final, no sé cómo vamos de tiempo, es que nos lea, ¿no?, algunos poemas. Si vamos bien, hago algún otro planteamiento. Puede leer, pero estamos ya 5 minutos, 10 minutitos. Vale, pues nada, paso entonces a leer. Muchas gracias. Muy bien. Leo el primero, que es el que empezó, y tengo que decir una cosa, el poemario pues, obviamente empezó con este poema y después seguidamente, como si fuera una especie de duermevela, pues siguieron los 9 restantes. Y intenté quitar o añadir algunos y no se podía, es como un poema cerrado, y de ahí el tremendo problema de poder publicarlo con 9 versos, con 9 poemas. Y ahí en ese sentido pues agradezco a Cartonera que lo haya podido hacer físico. El primer poema se llama Desde mi estancia. Desde mi estancia se oye el cañón lejano de una 1000 muertes sobre páginas distantes. Son los 80 telios de un fusil. La coherencia ya es relativa y la palabra se desanda, se colma y otro contexto. La negación es tan profunda y extensa, se impone el rayo del presente y llega el ruido tras la lluvia. Así golpea la idea a base de secuencia. Y mientras continúe la ira, el verso será línea de una crónica, en este mundo que es más todo ahora que nunca. Ese es el primer poema. Luego paso a ver el segundo, que tiene el nombre del poemario. Sin conocer el porqué, un ciego ve más que un preso bajo un fusil dentro del espacio perdido. Noche de día, todavía noche en las tinieblas. La tierra triste se nos muestra como una brecha de carne viva. Y leemos todos, conversamos y nos queremos también en cada calle de baldosas pasadas. No obstante, alzamos las letras. Nos olvidamos, cerrando las ventanas, de que una vez contemplamos aquel lejano lugar, punto de mira de un fusil, símbolo de modernidad. Gracias al ser hermético, nos quedaremos con el libro extinguido de la nada. Y ya por último, Nueva Punta, que este es un poema que gusta bastante. Nueva Punta. No hay más miedo que ver cómo la espada se forja insultante, donde el herrero su luz pulimenta acostada en yunques. Tan duro, tan metal, tan eterna, tan sin palabra y tan sin ley, tan extrema y tan normal. No siga la muerte que le ofrece a su dueño. Inquieta su constante fin, viva o muerta, prosiga o no las batallas. Pero no da miedo, repito, la espada es en ristre. Y es que siempre habrá alguien recostado en su silla de madera, sacando punta a una nueva espada. Y con esto ya... Y bueno, agradezco a Daniel, a José por venir. Y gracias por venir, por cierto. Si alguien tiene alguna pregunta o... Si quieres comentar lo de la firma de libros, aquí la carta de firma. Bueno, yo estuve firmando ahora de 4 a 5 horas. El libro está en sinopsis
Y también dejen Azulia, vale, aunque no está aquí la carpa, pero bueno, sobre todo en sinopsis. Y nada, desen prisa porque los que están son los que son. Vale, muchas gracias.